Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido ese nudo en la garganta cuando termina algo maravilloso? Esa mezcla agridulce entre la tristeza del adiós y la euforia por lo que viene? Pues exactamente así, con el corazón en la mano y las emociones a flor de piel, es como se encuentra ahora mismo nuestro querido Can Yaman. Si pensaban que lo sabían todo sobre su paso por España, prepárense, porque lo que acaba de suceder en las últimas horas en Tenerife no es solo el fin de un rodaje, es el cierre de un capítulo que ha cambiado la vida del actor turco para siempre, y aquí vamos a desmenuzar cada detalle, cada suspiro y cada palabra de esta despedida que tiene a las redes sociales ardiendo. Hablemos claro, mis amores, porque esto es mucho más que un simple corte y queda. Can Yaman ha dicho adiós a Tenerife, esa isla mágica que durante semanas se convirtió en su hogar, en su refugio y en el escenario de su mayor desafío profesional hasta la fecha. Imaginen la escena. Las luces de los focos de Sequoia Studios apagándose lentamente, el silencio que invade el set después de semanas de frenesí, acción y pura adrenalina. Y ahí, en medio de todo, nuestro Can, visiblemente emocionado, despidiéndose de un equipo que ya considera familia. No estamos hablando de cualquier proyecto, estamos hablando de su primera serie rodada íntegramente en español. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? No es solo memorizar líneas, es sentir, amar, sufrir y transmitir en un idioma que no es el suyo, y según me cuentan mis fuentes cercanas al set, lo ha abordado de una manera que nos va a dejar a todos con la boca abierta. El mensaje que compartió en sus redes sociales fue la prueba definitiva de que este proyecto ha calado hondo en su alma. No fue un mensaje protocolario, para nada. Se notaba la vibración de quien ha dejado la piel en cada toma. Agradeció a los técnicos, al elenco y, por supuesto, a esa legión de fans incondicionales que, seamos sinceros, han convertido Tenerife en el epicentro mundial del fenómeno fan durante estas semanas. Aunque el actor ha sido muy cuidadoso para no revelar spoilers que nos arruinen la sorpresa, el tono de sus palabras destilaba un orgullo inmenso. Habló de lo enriquecedor de la experiencia, y cuando un actor de su calibre usa esa palabra, sabemos que se refiere a que ha superado sus propios límites. Se comenta por los pasillos de la industria, que la química en el set ha sido explosiva y que este thriller romántico de 8 episodios no solo va a engancharnos, sino que va a marcar un antes y un después en su carrera internacional. Pero analicemos un poco qué es lo que nos espera con esta producción de Sequoia Studios. No estamos ante una telenovela más. Estamos ante una apuesta gigante, una narrativa internacional que mezcla intriga, acción y ese toque de romance que tanto nos gusta ver en Can. La productora ha tirado la casa por la ventana para crear una atmósfera de tensión y pasión que, combinada con los paisajes canarios, promete ser una bomba visual. Can Yaman ha terminado esta etapa exhausto. Sí, pero con la satisfacción del deber cumplido, y sabiendo que ha plantado su bandera firmemente en la industria española. Es su gran salto, su declaración de intenciones de que no es solo un galán turco, sino una estrella global capaz de conquistar cualquier mercado. Pero esperen. Que no cunda el pánico por la despedida, porque como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, se abre un ventanal gigante con vistas al paraíso. Y es que, mientras nos secamos las lágrimas por su partida de Canarias, nos llega una noticia que es pura gasolina para nuestro fandom. ¿Están sentados? Porque si no lo están, siéntense. Ya tenemos fecha oficial para el estreno de El Turco. Sí, lo han oído bien. Esa superproducción histórica que llevamos esperando como agua de mayo ya tiene día marcado en el calendario. Será el próximo 15 de enero de 2026 cuando aterrice en Movistar Plus y... Esto es enorme, familia. El Turco no es una serie más, es una epopeya. Inspirada en la leyenda del Turco de Moena, esta serie de 6 episodios nos va a mostrar a un Can Yaman totalmente diferente. Olvídense de los trajes modernos y las oficinas de cristal. Aquí vamos a ver barro, espadas,
drama histórico y una historia de redención basada en hechos reales que promete ponernos la piel de gallina. Es el equilibrio perfecto. Por un lado, acabamos de verlo rodar un thriller contemporáneo en español, y por otro, estamos a punto de recibir esta joya de época que consolidará su estatus de leyenda. La estrategia es impecable. Movistar Plus y sabe lo que tiene entre manos y ha posicionado el estreno como uno de los eventos más importantes del inicio de año. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş y la expectación por Sandokan, el turco llega para demostrar la versatilidad de Yaman. Es fascinante ver cómo este hombre puede pasar de ser el rey de la comedia romántica a un guerrero atormentado, y luego a un protagonista de un thriller psicológico, todo ello mientras aprende idiomas y se adapta a diferentes culturas de producción. Así que, mis queridos seguidores, la situación es la siguiente. Can se va de Tenerife con el corazón lleno y una serie bajo el brazo que promete ser un éxito rotundo, pero nos deja el regalo de Reyes adelantado con el estreno inminente de El Turco. Es un momento dorado para ser fan de Can Yaman. Su presencia en Europa y América Latina es ya indiscutible. No es solo un actor de moda, es un fenómeno cultural que trasciende fronteras. Quiero que me cuenten en los comentarios qué esperan más: verlo hablando español fluido en el thriller de Tenerife o verlo luchar por su vida en la épica historia de El Turco. La mesa está servida y el banquete va a ser espectacular. Y no os equivoquéis, porque este banquete no tiene fecha de caducidad. Lo que Can ha sembrado en tierras españolas va mucho más allá de una simple colaboración profesional, ha creado un vínculo inquebrantable. Mis fuentes me aseguran que el actor ha quedado totalmente prendado de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y, sobre todo, de esa pasión desmedida que solo el público español y latino sabe ofrecer. No piensen ni por un segundo que este adiós a Tenerife es un adiós definitivo a España. Ni hablar. Se rumorea muy fuerte por los pasillos de las grandes productoras que este es solo el comienzo de un idilio profesional a largo plazo. ¿Se imaginan a Can Yaman convirtiéndose en un habitual de nuestras pantallas, compartiendo escena con nuestros grandes actores nacionales de forma regular? La simple idea me pone la piel de gallina, y estoy seguro de que a los directores de casting también. Y aquí es donde entran ustedes, la verdadera fuerza motriz detrás de todo este fenómeno. Porque seamos honestos, sin este ejército de seguidores leales que mueven montañas en redes sociales, que convierten cada estreno en tendencia mundial y que llenan aeropuertos solo para verles sonreír, esta magia no tendría la misma intensidad. Can lo sabe, lo siente y lo valora. Su evolución de galán de comedia romántica a actor de método internacional, capaz de rodar en idiomas que no son el suyo, es, en el fondo, una carta de amor y respeto hacia quienes confiaron en él desde el primer rec de su carrera. Él se exige al máximo porque sabe que ustedes no merecen menos. Así que, familia, respiren hondo. Preparen las palomitas, marquen las fechas en rojo en el calendario y mantengan los pañuelos cerca, porque el 2026 no va a ser solo un año más, va a ser el año de la consagración absoluta de Can Yaman. Estamos a las puertas de una nueva era dorada en su trayectoria y tenemos asientos en primera fila. No se despeguen de la pantalla ni un segundo, porque si creen que ya lo han visto todo de él, créanme cuando les digo con total seguridad: lo mejor, lo más intenso y lo más sorprendente todavía está por venir. Que siga el espectáculo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.